Estefanía, ¿cómo llevas hasta este momento tu reinado y cómo esperas los días grandes de Fallas? Pues lo llevo viviendo con mucha ilusión, con mucha intensidad. Cada acto que hemos vivido tiene algo especial, ¿no? Y lo que queda, pues también con muchas ganas de que llegue y de vivirlo todo intensamente junto a mi corte y sobre todo junto a los falleros. A ver, hay algo que va a quedar muy señalado para estas fiestas y que es lo del caloret. ¿Tú crees que va a ser algo que se va a recordar junto a tu reinado? Pues la verdad que no lo sé, eso lo dirá el tiempo. Pues muchísimas gracias por atendernos. A ti. Y te deseamos las mejores y más felices fallas en tu reinado. Muchas gracias. 30 años de Amstel apoyando, desde Heineken apoyando las fiestas de las fallas. ¿Cómo es esta apuesta por una fiesta tan interesante? Bueno, es una apuesta muy evidente, es una apuesta que para los que somos valencianos sabemos que tiene que ser así. Y Heineken en Valencia es valenciana, porque tenemos una fábrica en Quart de Poblet aquí a las puertas de Valencia y desde luego nos sentimos valencianos. Y nuestro compromiso con Valencia es muy potente en ese sentido porque colaboramos tanto con el Ayuntamiento como con la Junta Central Fallera para hacer que estas fiestas tan universales sean cada vez más grandes. Y esta grandeza se consigue a base también de apoyo. Y este apoyo lo hacemos, pues mira, por ejemplo, patrocinando la mascletá del sábado pasado, que fue tremenda. El próximo concierto del viernes, el conciertazo Amstel de Fallas del viernes, que también ya nos hemos quedado sin invitaciones, va a ser un absoluto éxito, con revivals de grandísimos músicos del panorama nacional. Patrocinamos la Nit del Foc, patrocinamos la cremá de la Falla Consistorial, patrocinamos los castillos de fuegos del 15 y 16, patrocinamos las mascletas de todos los días, apoyamos al 60% de las comisiones falleras a pie de casal, tratando de ayudarles en la medida de lo posible para que, bueno, pues que estas fiestas universales sean cada vez más universales, mejores y más grandes. Y una cosa, ¿este tipo de intervención también lo realizáis en otros actos festivos o especialmente esta implicaciones con las fallas? Bueno, es con toda la comunidad valenciana, lo hacemos igual en Hogueras, en Alicante, lo hacemos igual en La Madalena, en Castellón. Tenemos una implicación con las fiestas de la comunidad valenciana muy profunda porque pensamos que a los habitantes de la comunidad valenciana les tenemos que devolver todo el cariño que nos dan siempre. Y sacáis una edición especial de cerveza para conmemorando... Sí, otros años hemos hecho otras cosas. Este año 2015 queríamos hacer un brindis, pero un brindis real por las fallas y un brindis real por las fallas en Valencia. Y hemos sacado una edición especial exclusivamente para fallas y exclusivamente para Valencia, en la cual cada día reflejamos en la edición especial 5 días, el 15, 16, 17, 18 y 19, misma receta, pero tratando en la etiqueta de reflejar el motivo de celebración de ese día en la Semana de Fallas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y que sigáis tan implicados en estas fiestas tan hermosas. Muchas gracias a vosotros.